Bienvenido, Alfredo. Paulino, una información absolutamente urgente y preocupante una vez más, la actitud de Argentina frente al chavismo venezolano. Argentina acaba de retirarse de la Corte Penal de La Haya, acaba de retirarse en la acusación que había por crímenes de lesa humanidad y violación a los derechos humanos que había presentado en su momento el gobierno de Mauricio Macri, junto a una gran cantidad de países que integran la Organización de Estados Americanos. En principio se retiró del Grupo de Lima, algo escandaloso, y ahora acaba de terminar su faena de apoyar al chavismo venezolano, retirándose, insisto, de la presentación ante la Corte Penal de La Haya, donde se acusa al gobierno de Nicolás Maduro de violación a los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad. Quien más preocupada está, por supuesto, en la Argentina es Elisa Trota. Elisa Trota es la embajadora del presidente Juan Guaidó, del presidente interino Juan Guaidó. Elisa Trota, doctora, muy buenas noches, ¿cómo le va? Mínimamente sorprendida y por supuesto lamentando terriblemente esta decisión de la que todos nos acabamos de enterar. La verdad que es sumamente preocupante. ¿Cuál es el balance que usted hace de esta actitud que ha tomado el gobierno de Alberto Fernández y la Cancillería de Felipe Solá? Evidentemente es algo difícil de entender, justamente además de parte de un gobierno como el gobierno de Argentina, un país que celebra además cada año el grito de memoria y verdad y justicia, recordando los crímenes cometidos por la última dictadura en este país y que hoy marque una posición en donde pareciera olvidar lo que sucede en Venezuela, pareciera olvidar los asesinatos, las desapariciones forzadas, las persecuciones, las amenazas. Cuando esto se inició, que fue justamente en el 2018, Argentina y otros países, incluyendo Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, creo que no me falta ninguno, que hicieron esta solicitud ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, justamente lo hicieron con datos sólidos. No entendemos, no podemos ver la justificación para retirarse y lamentablemente además lo que vemos que esto, lejos de contribuir a la justicia, lejos de alguna manera llevar ante la justicia a los criminales de quienes han hecho tantas víctimas, que han sufrido arremetidas, incluso muchos de ellos viven hoy aquí en Argentina. Lo que pareciera por parte del actual gobierno argentino es que se está poniendo del lado del opresor, no contribuye a recobrar la democracia, que es algo que en principio el presidente Alberto Fernández ha querido decir que está intentando en Venezuela, no contribuye a recuperar la paz y la libertad y mucho menos enarbola las banderas de la justicia. La verdad que uno siente vergüenza ajena, embajadora Elisa Trota. Ya hay algunas repercusiones que paso a comentarle a usted, a Paulino Rodríguez y por supuesto a todos los televidentes. Diego Ramiro Guelar, ex embajador en China, ex embajador en los Estados Unidos, dijo: este señor, por el presidente de la Nación y su presidente, una mala palabra, se han olvidado, vamos a decirlo, en la mejor tradición argentina, humanitaria y diplomática de nuestro país al retirar la demanda por violación a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Waldo Wolf: este gobierno termina de destruir una tradición de décadas de denuncias a la violación de los derechos humanos en la región. Perdón venezolanos, dice a través de Twitter Waldo Wolf. Cuánta vergüenza. La Argentina se retiró de la demanda a La Haya. El diputado Álvaro de la Madrid: la Argentina se retiró de la demanda, etcétera, etcétera, y tiene una mirada política durísima. Es la diplomacia encapuchada de Cristina Fernández de Kirchner, dice el diputado radical, que apoyan a Maduro porque es su socio. Si cae Maduro, Cristina puede ir presa, también por la sociedad delictiva con Miraflores. La Argentina se retiró de la demanda. Algunas de las primeras repercusiones. Le pido una definición final acerca de el presidente encargado Juan Guaidó. ¿Qué puede hacer frente a esto, embajador? Y le agradezco mucho que nos haya atendido en un momento tan especial. No, gracias a ustedes siempre por el apoyo y por el interés. Evidentemente nosotros continuaremos no solo
haciendo todo lo posible para recuperar la democracia, porque además sabemos que el mundo está con nosotros, sino también esperando, por supuesto, muy pronto que estos criminales puedan realmente ser juzgados ante la justicia penal internacional como corresponde, por haber cometido además, como se ha demostrado en distintos informes de no solo de Naciones Unidas, sino también de una cantidad de organizaciones internacionales, desde Human Rights Watch, Amnistía Internacional, incluso aquí en Argentina se recabó la información de más de 44 víctimas que hoy residen en este país en el 2019 y estamos esperando, por supuesto, la justicia y esperamos lo que siempre hemos dicho, Alfredo, también nosotros muy pronto poder gritar nunca más. Muchísimas gracias, Elisa, muchas gracias por atendernos. Tremendo, Paulino, no sé cuál es tu opinión, pero te cuento un detallecito más. Parece anecdótico, pero yo creo que no. ¿Sabes quién tuvo la primicia de esto? ¿Quién? Russia Today. Russia Today fue el que anuncia, el primero que anuncia y da a conocer esta información, que coincide a grandes rasgos. Si algo había logrado Argentina desde Alfonsín para acá, Paulino, era instalarse en el mundo como un defensor de la libertad, de los derechos humanos, en contra de cualquier tipo de violación, de crímenes de lesa humanidad, contra todo tipo de dictaduras, contra todo tipo de autoritarismo. Sin embargo, este gobierno, obviamente, creo que impulsado por el ala más cristinista del gobierno, aunque yo no sé si a esta altura hay diferencia, nos lleva a tener una relación carnal con Nicolás Maduro y el chavismo. A veces pienso que este gobierno es más chavista que Chávez, es más chavista que Maduro, y la verdad que me parece muy preocupante el rumbo que toma, ¿no? Yo quiero recordar además, Alfredo, que la demanda había sido interpuesta por Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Argentina, y tenía que ver con la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad que la Organización de las Naciones Unidas, con Michelle Bachelet a su cargo, había descrito de una manera absolutamente perturbadora para cualquier ser humano, a propósito de las vejaciones a las cuales parte de la sociedad venezolana estaba siendo sometida, sin libertad de reuniones, con asesinatos a través de organizaciones paramilitares financiadas del propio Estado, y al mismo tiempo con una hambruna generalizada en un país cuya moneda tiene menos impronta que la moneda argentina, que ya no es poco decirlo. Exactamente. Argentina, pensá, Alfredo, hace 20 años un dólar, un peso. Hoy, 150 pesos, un dólar. Venezuela eso lo multiplica por varias veces. Eso es lo que genera hambruna, desabastecimiento, malvivir, muy magras condiciones de vida y migración. Venezuela es el principal migrante, es decir, Venezuela es el principal expulsor de ciudadanos al resto del mundo, incluido la Argentina, donde hemos sido muy receptivos como ellos fueron en otros tiempos, los 70, receptivos nuestros. Y vos sabés que el principal eje de todo esto fue producto del informe de Michelle Bachelet, como vos recién los comentabas, y la verdad que aquellos militantes del kirchnerismo, los más fanáticos, ¿qué tienen para decir de Michelle Bachelet? Que pertenece a la oligarquía, que es proimperialista, que es una mujer de derecha, es la heredera de Salvador Allende, del Partido Socialista en Chile, una mujer de una dignidad, que ha ganado elecciones, que ha sabido perder elecciones, que no tiene una sola acusación por ningún tema oscuro ni de corrupción. Es un verdadero ejemplo Michelle Bachelet, y el informe de ella con toda claridad está describiendo una situación que Argentina prefiere desconocer y mirar para otro lado. Cualquiera podría decir como análisis que Argentina es uno de los principales países del mundo, junto con Nicaragua y Cuba, que están respaldando al régimen narcodictatorial de Nicolás Maduro, ¿no? Déjame decirte que Alberto Fernández, premonitoriamente hace 48 horas, había dicho: el problema de los derechos humanos de Venezuela fue desapareciendo. Sí, qué palabrita, además, ¿no? Qué palabrita. Fue desapareciendo, wow. Utilizar semejante terminología con lo que significa para todos los argentinos la palabra desaparecido. Tremendo. Y si le querés sumar algo, si querés sumarle algo a este rumbo hacia el pasado, a este rumbo hacia las autocracias del mundo, acercarnos a los países menos democráticos y más autoritarios del mundo, bueno, fíjate que cuando sí hay protesta es en Colombia, lo que ha intentado hacer Juan Grabois con un grupo de 19 militantes argentinos, pero bueno, sabemos que a Juan Grabois
no le permitieron la entrada y lo deportaron. Allí hay toda una polémica, él dice que lo maltrataron, que lo insultaron. Las autoridades migratorias de Colombia dicen que no es así, que fue al revés, que él fue y que tienen todo filmado, que tienen todas las cámaras que van a probar el maltrato al que sometió a los funcionarios el propio Juan Grabois. La cosa es que Humberto Velázquez habló con nosotros hace un ratito y cuando mostrábamos esas imágenes, él decía, mire, no es un problema de papeles, de documentación, se detectó alguna irregularidad, podía pasar, le pasa a muchos. El problema es lo que Grabois hace después. No sabés con quién te metés, no sabés quién soy yo, te voy a hacer echar, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que llevó a tomar la decisión de que Colombia no acepte el ingreso. Pero además dijo algo, las protestas para los ciudadanos colombianos están garantizados, es un derecho a la libertad de expresión y también de protesta. No para cualquiera, no para los extranjeros, que vengan a protestar. También eso dijo el propio Velázquez. Desconozco el contenido de lo que va a terminar ocurriendo, va a haber alguna presentación, fue bastante contestatario a propósito con el canciller también Felipe Solá, que por tuit defendió al propio Grabois, que habló desde Perú, donde está, diciendo que estaba muy bien, como vemos en la imagen. Además, generar un conflicto con Colombia, un conflicto diplomático, por defender a un personaje tan poco representativo, tan radicalizado, que suele criticar duramente al propio gobierno de Alberto Fernández, que plantea reformas agrarias, que tiene una actitud absolutamente radicalizada. Y te voy a decir algo, la defensa que hace Felipe Solá incorporan, y me parece que eso hace muchísimo ruido, dice Juan Grabois, no dice el piquetero o el dirigente social del Movimiento de Trabajadores Excluidos, no. Juan Grabois, y pone todo el largo cargo que Grabois ocupa en el Vaticano. Exactamente. ¿Fue Grabois en representación del Vaticano a Colombia? No. Es una utilización de un cargo que realmente me imagino que, supongo yo, que al Papa Francisco no le habrá gustado demasiado, aunque en realidad eso nunca se sabe, pero utilizar su responsabilidad en el Vaticano para tratar de decir que Colombia está atacando a un hombre así, me parece también una bajeza del punto de vista político. Y Colombia iba a apoyar, bien marcabas, una protesta que es un emergente de una situación dada post-pandemia, a propósito de una reforma tributaria que no prosperó, que luego el gobierno tuvo que retrotraer, etcétera, en un país que ha tenido un fuerte impacto del golpe de la pandemia sobre una realidad económica que no es la mejor como buena parte de la región, pero lo cierto es que va a apoyar las protestas, va a apoyar a un colectivo que le está pidiendo reformas al presidente en términos socioeconómicos, etcétera, pero no apoya el mismo gobierno los pedidos por los derechos más básicos humanos que se violentan en un país contiguo, Venezuela. Y fue en Colombia, además, muy cerquita, en Ecuador, donde asumió Guillermo Lasso, allí fue el canciller Felipe Solá, Guillermo Lasso que tuvo su primer encuentro a propósito del capítulo de Venezuela con Juan Guaidó. Toda una demostración de cómo se quiere parar también de cara al futuro. Sin duda. Paulino, muchísimas gracias, felicitaciones por el programa en general. Hiciste una extraordinaria entrevista con Luis Chocobar, con todo lo que va a pasar mañana. Felicitaciones y muchas gracias por haber participado de esta parte del programa. Faltaba más.